Thank you very much. Me pregunto si puedo hablar en francés. Vaya, me temo que voy a tener que hablar en inglés. Pero ustedes tendrán la interpretación en español igualmente. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría compartir cuál es la situación en Francia acerca de los objetivos de la agenda, y es importante también no solo lo que pasa en Francia, sino también en otros países como Alemania o Suecia, para ver cómo se abordan esos objetivos y esta agenda. Ahora, radicalmente, gracias a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos una serie de objetivos muy claros, unos indicadores muy claros, y si no los utilizamos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué hacemos con esos objetivos para cambiar la situación? Si los objetivos se quedan simplemente en el ámbito de las Naciones Unidas o para la cuestión de comercio exterior, bueno, pues tenemos que decir que es un objetivo más reducido. Me temo que entonces perderemos una oportunidad. Por lo tanto, es importante que subrayemos que no solo se trata de una cuestión para los países en desarrollo, no solo es una cuestión para los ministerios de Asuntos Exteriores y no solo es una cuestión para las ONGs de desarrollo sostenible. Por lo tanto, voy a insistir un poco más en los retos. Quizá Gabriel ha sido un poco optimista. Además, yo no quiero decir que sea pesimista, pero bueno, me gustaría subrayar otros puntos de vista. Me gustaría centrarme en lo que ha pasado el año pasado, y creo que hay tres retos en los que me gustaría insistir. En primer lugar, creo que los países europeos y sobre todo los más industrializados deben entender que esta no es una agenda para los países en desarrollo únicamente, y creo que no está muy claro para algunos países. Creo que no está muy claro, por ejemplo, para Francia. En segundo lugar, estamos hablando sobre todos los procesos políticos que están siendo puestos en marcha por países europeos y no solo de Europa. Creo que este proceso hay que tomarlo muy en serio. En algunos países, Suecia o Alemania, por ejemplo, creo que hay un interés por parte del gobierno acerca de los procesos de implementación de los ODS. En Francia, por decirlo de alguna forma diplomática, todavía no estamos ahí. Veremos en el futuro próximo. Y por último, me gustaría subrayar los roles, el papel de las ONGs. Creo que hay muchas oportunidades en los ODS para las ONGs y me gustaría centrarme en cómo las ONGs podrían hacer y podrían afrontar estos objetivos. Me gustaría comparar la situación de las ONGs y cómo lo afrontan en España, en Francia y en Alemania. Empezamos. Tiene que quedar claro que para todos los países esto es un objetivo diferente. En el caso de Francia, los objetivos se desarrollan principalmente por parte de los ministerios de Asuntos Exteriores, y el ministerio está muy implicado en la implementación de los ODS. El Ministerio de Medio Ambiente también sabe acerca de la existencia y también oficialmente está a cargo de implementar estos ODS. Pero si hablamos con alguien del Ministerio de Educación, alguien del Ministerio de Educación, de Salud, bueno, en esos casos podemos decir que, bueno, vagamente han escuchado hablar de los ODS, pero no saben de verdad en qué consiste, cuáles son todos esos objetivos que se incluyen. Y pasa lo mismo con las ONGs. Las ONGs de desarrollo tampoco están muy al tanto. Si hablamos con ONGs de cambio climático, nunca han oído hablar de ello. Han oído hablar en los medios de comunicación, han oído que se ha adoptado algo, pero no se han leído todos los objetivos para ver si hay algo que pueden utilizar en su trabajo diario. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta de que también hay países que afrontan estos retos de forma distinta. Hemos revisado todos los objetivos de los ODS para mostrar que hay muchos objetivos que Francia no va a cumplir cuando se llega a 2030. Por ejemplo, el objetivo sobre la pobreza. Los países se han comprometido a reducir la pobreza en 2030. Si nos centramos en la tendencia en Francia, bueno, todavía no podemos reducir, no podemos prometer la reducción del 50% en 2030 si no cambiamos el trabajo actual. Si no se hace nada con respecto a la educación, tampoco vamos a reducir las desigualdades en educación, que es algo muy importante en Francia. Y si no se hace algo sobre las desigualdades de género, entonces el objetivo de los ODS que miran por
que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres a las posiciones altas de trabajo, tampoco se va a cumplir. Es decir, si echamos un vistazo a todos esos objetivos, vemos que hay algunos en los que no se está prestando atención por parte de algunos países. También en las cuestiones de medio ambiente. Tengo la sensación también de que en Francia y en los programas de algunos países en desarrollo sí se está prestando atención a los medios, al medio ambiente, pero no así en otros. Pero hay que centrarse mucho más, no solo en el medio ambiente, sino también en temas de pobreza y de las desigualdades de género. Tenemos que decirnos todos los países que esta agenda es una agenda nacional y que se puede aplicar a cada uno de los países. En cuanto a implementar los ODS, por supuesto, la primera responsabilidad, diría yo, está en manos de los gobiernos nacionales y también los gobiernos locales. En muchos países que se han lanzado procesos de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, como decía, esto no está teniendo lugar en todos los países. ¿Qué hace falta para que se tomen en serio todos estos procesos? Simplemente algunos matices, porque podríamos echar muchas horas hablando de la situación de los distintos países. Simplemente algunos puntos. Primero, creo que es importante tener un liderazgo de alto nivel. En algunos países, bastantes países, de hecho, el primer ministro está a cargo de la implementación de los ODS. Creo que esta es una forma positiva de afrontarlo. En otros países esto va más bien, como en el caso de Francia, en otras instancias. No está en manos del primer ministro. Creo que no está recibiendo la importancia de los líderes, no la importancia que se merece, al menos. Hay que integrar algunos ministerios y ahí está la importancia, ahí se verá la importancia que se da a los objetivos de desarrollo. Hay que asegurarnos de que todos los ministerios trabajen conjuntamente y de esa forma evitaremos uno de los grandes problemas de las administraciones y uno de los grandes problemas de las ONGs, me atrevería a decir, que es trabajar de forma independiente. Si trabajamos en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el objetivo es asegurar que el sector de la agricultura es competitivo. Tenemos que asegurar que hay unos ingresos decentes para los agricultores. Pero también tiene que ver esos objetivos con las cuestiones de emisiones de dióxido de carbono. O también hay que centrarse en no debilitar el sector de la agricultura en otros países. Es decir, que hay que asegurarse de que cuando diseñamos una nueva política sobre agricultura, hay que integrar todos los objetivos que, digamos, son armónicos a ese objetivo principal. En algunos países, estos países se toman muy en serio. Como decía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Noruega son responsabilidad de un ministerio, pero tiene que coordinarse con otros ministerios. Por supuesto, también hay otros países en los que el primer ministro lidera la implementación de los ODS y, por lo tanto, es más fácil asegurar la coordinación entre los ministerios. En el caso de Francia, se centra en el Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando estamos trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, no es tan fácil ponerse en contacto con el Ministerio de Educación para que, por ejemplo, desarrolle nuevas políticas de educación y de igualdad de educación. El Ministerio de Medio Ambiente en Francia no es tan fácil hablar con el Ministerio de Salud para que se reduzca la mortandad debida a la obesidad o al cáncer, por ejemplo. Así que es importante tener un liderazgo y una coordinación en el máximo nivel posible gubernamental. Algo que es muy importante también para este proceso y para estos procesos de implementación es empezar con una fase de diagnóstico, como decía nuestra compañera. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Estamos yendo por el buen camino para cumplir todos esos ODS? ¿Dónde están los grandes escollos? Hasta ahora, muy pocos países están llevando a cabo esa fase de diagnóstico. Sí, llevamos pocos meses de vida con estos objetivos, pero es importante que ese diagnóstico lo realicen cada vez más países para que vean cuáles son las prioridades de acción de cada país. En Francia, por ejemplo, hemos visto que las claves
son obviamente el cambio climático, la biodiversidad, pero también el empleo, también las desigualdades de género. Así que es importante identificar y reconocer 10, 15, quizá más, y ver cuáles son los objetivos en los que nos vamos a centrar en los próximos años. Y este diagnóstico lo tiene que hacer se tiene que hacer en colaboración con las empresas y con las ONGs, porque es una forma de colaborar con las ONGs, es una forma de diseminar la información y también de implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar ahora sobre qué pueden hacer las ONGs. En el caso de Francia, como decía, hay muy pocas ONGs que de verdad son conscientes de ¿en qué consisten estos objetivos de desarrollo? Si echamos un vistazo a todos los objetivos, seguro que reconocemos compromisos que son nuevos para algunos países, como el caso de Francia. Por ejemplo, por primera vez a través de los ODS, Francia se ha comprometido a a igualar los ingresos de hombres y mujeres. Creo que es la primera vez también que España se compromete con algo así. Es decir, hay nuevos compromisos referentes a las desigualdades, hay nuevos compromisos referentes a la salud. Antes decía acerca de la pobreza y la reducción de la pobreza. Por lo tanto, las ONGs pueden utilizar estos compromisos en su trabajo. Pueden acudir a sus gobiernos y decir, bueno, al parecer nos hemos comprometido con algo, se ha comprometido el gobierno con algo muy importante, con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a hacer en esta dirección? ¿Cuáles son las normas y los reglamentos que vamos a implementar en los próximos años para asegurarnos de que en el año 2030 hayamos reducido a la mitad la pobreza en España, en Francia o en Alemania, por ejemplo? Hay muchos compromisos encima de la mesa y mi llamamiento a las ONGs es que vayan por todos los ODS, que se lo tomen con calma, porque nosotros mismos lo hemos hecho y requiere mucho tiempo y no es fácil y desde luego no es nada divertido, y lo que tienen que hacer las ONGs es identificar cuáles son los nuevos compromisos que se pueden asumir en nuestro trabajo y en el trabajo de las ONGs en el futuro. En segundo lugar, se puede hacer un seguimiento de los progresos, podemos hacer un seguimiento de qué está haciendo y qué está logrando cada uno de los países. Creo que esta es una gran oportunidad para que las ONGs digan: hay unos indicadores y unos objetivos internacionales que nos permiten hacer un seguimiento de qué es el trabajo que está realizando España, Francia u otros países. Por lo tanto, es importante también subrayar que en Alemania ha habido una nueva coalición de ONGs, se puede decir SDG Watch Coalition, una coalición de SDGs, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estas ONGs han publicado un informe independiente para criticar de forma positiva o de forma negativa los ODS, porque Alemania, como otros muchos países, ha evitado que esos informes salgan a la luz. Se han establecido nuevas coaliciones de ONGs, todo tipo de coaliciones con todo tipo de ONGs sociales y medioambientales, y se han publicado informes independientes para criticar cuál es el trabajo que se está llevando a cabo en Alemania. Por tanto, creo que es importante que veamos cómo se comprometen las ONGs con la implementación de los ODS en su país. Es importante que los gobiernos sean responsables y rindan cuentas de sus compromisos con los ODS. No olvidemos que los indicadores nos pueden servir también para comparar los datos entre países. Los gobiernos nacionales o locales no les gusta que los comparen con otros gobiernos de otros países. En Francia, por ejemplo, hay un ranking de institutos de educación, un ranking de educación en general, SIA se llama, y siempre hace que surja un gran debate político.
por qué hay tal o tal desigualdad educativa. Y gracias a los ODS podemos comparar esos datos con los datos de otros países. Creo que los ODS son una gran oportunidad para que las ONGs colaboren unas con otras. Ya hemos oído esta mañana que las ODS requieren políticas integradas, es algo indivisible, los ODS, y a mi entender es una oportunidad para que las ONGs establezcan nuevas coaliciones, por ejemplo, nuevas coaliciones para hacer el seguimiento del propio país o de otros países. Y en Francia trabajo sobre todo con una ONG sobre asuntos de cambio climático y soy voluntario en otras ONGs de cambio climático y yo no termino de entender por qué es tan complicado trabajar con los sindicatos. Y eso constituye un problema importante porque esas ONGs siempre piden información sobre los impuestos y nunca pueden asegurar cómo las personas con bajos ingresos tienen determinadas dificultades. Al final se termina pensando cuáles son esas medidas que tenemos para asegurar que las personas con pocos ingresos no sufran demasiado a consecuencia de los impuestos. ¿Cómo podemos ofrecer oportunidades de movilidad para asegurar que estas personas puedan tener acceso a una vivienda y tengan que pagar menos por el consumo de energía? Es una oportunidad de los ODS para que las ONGs trabajen conjuntamente. Pero también es una oportunidad para que las ONGs vean qué está pasando más allá de sus fronteras. Todas las ONGs, todos los países, mejor dicho, todos los países se han comprometido con superar ciertas desigualdades de ingresos. Bueno, pues si comparamos la situación en Francia y España, igual lo que podemos ver también es qué está pasando en Alemania, en China, en Brasil. Podemos ver qué está pasando allí y eso es una forma de encontrar nuevas ideas, nuevos argumentos para nuestras políticas nacionales y también podemos establecer nuevas coaliciones para ganar peso político en el debate nacional. Creo, por lo tanto, que es muy importante que las ONGs vean la oportunidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya para concluir, sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí, los ODS se siguen quedando en la esfera de Naciones Unidas o en una esfera gubernamental, creo que las cosas no van a cambiar. Creo que vamos a necesitar los objetivos de desarrollo sostenible si les prestamos especial atención. Las ONGs tienen que ver esta oportunidad como una forma de comprometerse, como una forma de trabajar de forma distinta, trascender determinadas barreras y divisiones y sectores. Por lo tanto, bueno, creo que es algo que vamos a ver en la siguiente mesa redonda. Me gustaría escuchar cuál es la situación y qué pretenden hacer las ONGs en el futuro referente a los ODS.